Bueno, muy buenas tardes. Me encuentro con la doctora Carolina Riveros, quien hoy muy gentilmente nos va a colaborar con unas preguntas de la encuesta de la psicología social y comunitaria. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Carolina Riveros. Soy psicóloga egresada de la Universidad Javeriana en 1998. Ya llevo 20 años ejerciendo la carrera. Actualmente trabajo con la alcaldía de Anapoima, aquí en Cundinamarca. En estos 20 años de labores, 15 los he dedicado a la parte social y comunitaria, especialmente todo lo que es el acompañamiento psicosocial a víctimas del conflicto armado en varias regiones del país, lo que es Meta, Guaviare, Amazonas, el Huila, Caquetá, pues los sectores que fueron, digamos, más fuertemente golpeados por la violencia política. Pues ahí tuve la oportunidad de acompañar a varias comunidades desplazadas y familiares de desaparecidos y ese tipo de digamos, de trabajo, ¿no? He realizado ahí. Bueno, doctora, ¿cómo entiende la psicología social y la psicología comunitaria? Bueno, para mí, pues la psicología social y comunitaria es como esa rama de la psicología que intenta entender al ser humano inmerso en su contexto social, ¿no? Somos seres humanos relacionales, somos seres humanos que no estamos aislados. Entonces creo que lo importante de esta parte de la psicología social y comunitaria es que da cuenta del ser humano como un ser social, ¿no? Como un ser social que se ve influenciado por lo que está viviendo en su época, por su familia, por el contexto político que le ha tocado vivir, económico. Entonces, pienso que ese es el aporte importante de la psicología, ¿no? Que a diferencia de las otras ramas, pues esta lo intenta ver al ser humano pues dentro de un tejido social. Bueno, doctora, ¿cuál considera que es el objeto y el método de estas? Pues como ya lo decía, el objeto de la psicología social y comunitaria pues es el ver al ser humano en medio de sus relaciones sociales. Métodos, pues hay varios, pero en especial todo lo que es acción, participación, por ejemplo, que te permite trabajar con grupos, con comunidades. La parte de investigación es muy importante en la psicología social y comunitaria, investigar la historia de una comunidad, lo que ha pasado con ella, acompañarlos a hacer proyectos productivos, sociales, ese tipo de cosas, pues son como digamos, varias de las herramientas, ¿no?, que se pueden utilizar desde esta área. Bueno, doctora, ¿desde cuál perspectiva teórica abordan su quehacer en el campo de la psicología social y comunitaria? Bueno, yo por formación universitaria tuve bases muy fuertes psicoanalíticas, pero en realidad para el trabajo social y comunitario no es muy práctico, o es lo que yo he percibido. El psicoanálisis te permite tratar de buscar las raíces, ¿no? Como de los conflictos, de los problemas. Con el paso del tiempo yo he asumido más y he tenido la oportunidad de estudiar toda una perspectiva más sistémica. Me gusta más, es mucho más práctica. La psicología sistémica ve al ser humano como un ser humano relacional, te permite hacer un acompañamiento psicosocial en donde incluyes a la familia, a su comunidad, al grupo de personas, ¿no? Donde está inmerso cada individuo. Entonces, por lo menos para mí, de manera práctica, ha sido mucho más útil la sistémica en este momento, ¿no? En esta etapa de la vida laboral en la que estoy. Bueno, ¿cuál considera que sea el rol del psicólogo en el campo social y comunitario? Hay muchos roles. Pues desde mi experiencia, los psicólogos sociales, hacemos el acompañamiento psicosocial a las comunidades. ¿Qué significa psicosocial? O sea, es no solo la parte clínica, ¿no? Sino es, por ejemplo, en el caso que yo trabajé con desplazados por la violencia, era ayudarlos a que ellos se integraran a ese nuevo contexto, integrarse al nuevo pueblo al que habían llegado, por ejemplo, presentarles toda la red de servicios comunitaria, hacer grupos de mutua ayuda, por ejemplo, grupos de apoyo. Tuve la oportunidad de hacerlo, es un trabajo bien lindo, por ejemplo, con mamás que tienen hijos desaparecidos, entonces ese tipo de trabajo. Psicólogo social y comunitario, incluso hasta en la parte política, he tenido la oportunidad
hacemos incidencia política, tenemos que saber hacer proyectos. Entonces también tuve la oportunidad de estudiar mucho de todo lo que es el diseño, evaluación, seguimiento de proyectos sociales que van desde la parte de autoestima pues de la persona hasta su parte productiva, comunitaria. O sea, como el ser humano es toda una complejidad, ¿no? Como de factores. Entonces creo que el psicólogo social tiene que tener esa capacidad de todo, de influir desde lo individual del ser humano hasta su parte productiva, económica, enseñarles incluso incidencia política en cuanto a leyes, cómo ejercer ellos sus derechos, cómo exigirlo. Entonces, eso hace que el psicólogo social tenga que saber un poco de todo, ¿no? Incluso de política, de leyes, ese tipo de cosas, para poder acompañar bien a las comunidades. Doctora, muchísimas gracias. La intervención fue muy productiva y de verdad muchas gracias. Con gusto. Bueno, muy buenos días. Me encuentro con el doctor Ismael Gutiérrez Ramos. Él es el orientador del Colegio Julio César Sánchez del municipio de Anapoyo. Doctor, muchísimas gracias por concederme esta entrevista. Y pues la parte que nosotros queremos conocer y saber es la parte de la psicología social y la psicología comunitaria. Entonces, ¿cómo entiende la psicología social y la psicología comunitaria? Bueno, muy buenos días. Antes de entrar en materia, pues bueno, voy y me presento. Yo soy Ismael Gutiérrez Ramos, soy psicólogo clínico egresado de la Universidad Católica. Llevo 25 años en mi labor profesional y pues en estos últimos 6-7 años he estado trabajando como orientador escolar, que es algo muy bonito, aunque prefiero la parte clínica como tal. Tú me estás preguntando algo bien interesante y es cómo entiendo yo la parte de la psicología social y la parte de la psicología comunitaria. Esto es muy extenso, pero voy a tratar de ser lo más breve posible, ¿sí? Empecemos primero por la parte de la psicología social. La psicología social empezó por allá como en 1870 y algo, ¿sí? En los albores de lo que eran los ducados y los condados alemanes, con un psicólogo, fisiólogo que se llama Wilhelm Wundt. Él fue el primero que trabajó sobre esa parte social, sobre esa parte de la interacción del ser humano con el ser humano. De allá hacia acá, con las diferentes y diversas escuelas que han existido a lo largo de la historia de la psicología, la parte social y la psicología social se ha adentrado mucho en todos los ámbitos, en todos los aspectos del ser humano, en la parte social como tal, como su nombre lo indica, pero también en la parte laboral, en la parte familiar, en la parte educativa. La psicología social quiere ver, estudia, analiza a profundidad cómo piensa, cómo siente y cómo actúa el ser humano. Cómo este ser humano es capaz de incidir con él mismo, con su familia o con la sociedad, ¿sí? Es algo que es bien interesante porque, de hecho, somos seres sociales. Nosotros tenemos que analizar, dentro del aspecto de la psicología, cuál es la conducta del ser humano. Esa conducta del ser humano, sea de forma individual o sea de forma grupal, cómo afecta a los demás seres humanos y qué incidencia tiene ese grupo o esa sociedad dentro del desarrollo y el desempeño de cada hombre en el planeta. Es algo bien interesante, es algo que hasta ahora estamos conociendo, porque los psicólogos solamente sabemos de la psicología social. El resto de las personas, si le preguntáramos a un estudiante, o muy seguramente a uno de nuestros docentes, háblenos de la psicología social, diría solamente, no, es la que tiene que ver con la sociedad, pero no sería capaz de analizar, de profundizar en todas las ramas y en todas las áreas. La conducta, la familia, el trabajo, el estudio, hasta la situación política. En esto debemos ser muy claros. Como sociedad estamos influenciados, estamos imbuidos por absolutamente todo, desde que nacemos hasta que morimos. Aprendemos y desaprendemos, enseñamos y volvemos y reaprendemos, ¿sí?
Y eso básicamente, eso es lo que yo te puedo informar o lo que les puedo informar a los que van a ver el video sobre la psicología social. La psicología comunitaria, de lo que yo recuerdo y de lo que más me ha gustado, ¿sí? Es esa psicología comunitaria que trabajó Orlando Falsborda. No sé si ustedes allá en su universidad y en su semestre han tenido que ver con la acción y participación del ser humano en cuanto a su desarrollo y en cuanto a su progreso. La psicología comunitaria va de la mano de todas las psicologías, de la clínica, de la educativa, de la jurídica, de la social. ¿Por qué? Porque de nuevo estamos trabajando y estamos tratando con seres humanos. La sociedad como tal debe tener unión, debe tener unidad. Y esa unidad, ¿en qué nos redunda? En desarrollo, en progreso. Y eso es lo que pretende la psicología comunitaria y la psicología social. Aquí tenemos que hacer un paréntesis, y es que la psicología es una sola, que está dividida en áreas, que está dividida en escuelas, en sectores, sí, pero la psicología es una sola. Y la psicología, si lo miramos con objetividad, la psicología es ser humano 100%. ¿Cuál considera que es el objeto y el método de estas psicologías? El método de la psicología comunitaria, ya creo que ya lo he referenciado en lo que les he comentado. El método es ver cómo le enseñamos, cómo el ser humano aprende a interactuar. Y vuelvo y repito, para lograr un desarrollo individual, pero para lograr un desarrollo a nivel grupal. ¿Cuál es la metodología? Vuelvo a lo mismo. Depende de la escuela, aplicamos una metodología, aplicamos una expresión terapéutica, ¿sí? Y eso en cada escuela lo vamos a analizar y de esa misma manera lo vamos a aplicar, ¿sí? Si vamos a trabajar con seres humanos a nivel laboral, por ejemplo, ¿sí? Tenemos que basarnos en las normas, tenemos que basarnos en un organigrama, tenemos que basarnos en una escala de jefes, en una escala de valores, y de esa misma manera ir aplicando esa parte teórica y llevarla a la parte práctica, que es lo mismo. Miren que esto es un círculo vicioso, que es cómo está solo un ser humano, cómo se identifica un ser humano consigo mismo y cómo se identifica el ser humano con un grupo o con una sociedad, ¿sí? Y esto aquí lo podríamos relativizar, es decir, no tenemos un concepto, no tenemos una teoría única que nos diga el desarrollo del ser humano, el progreso del ser humano, el fortalecimiento del ser humano, lo damos con esta parte teórica, no, lo damos con el conocimiento que tenemos de diferentes escuelas y de diferentes procesos o procedimientos. No sé ustedes cómo lo manejan allá en la universidad, no desconozco realmente qué tipo de metodología tienen para hacer que una sociedad interactúe, ¿sí? Eso pues es tan relativo por lo que refiero de las escuelas, pero las metodologías ya han sido impuestas. Y afortunadamente esas mismas metodologías han ido cambiando y los procedimientos y los procesos han dado excelentes resultados. Por eso, extra grabación, yo te decía a ti que considero yo que la Universidad Uniminuto es una universidad que está progresando terriblemente. ¿Por qué? Porque tiene un concepto totalmente humanista, porque se está basando y se está fijando en el ser humano como ser humano, perdónenme, individual, pero también grupal, social. Exactamente. Doc, ¿desde cuál perspectiva teórica abordan su quehacer en el campo de la psicología social y comunitaria? La parte teórica la volvemos a meter desde Wilhelm Wundt, ¿sí? Y desde esa escuela alemana donde se dieron cuenta que la sociedad tenía que crear, que ejercer, que practicar un desarrollo y educar, si pudiéramos tomar la expresión, al ser humano, ¿sí? Dentro de procesos sociales, dentro de procesos democráticos, dentro de procesos políticos, dentro de procesos familiares.
nos tocaría remontarnos, ¿sí? a todos los teóricos y sobre todo a los psicólogos sociales que han transcurrido a lo largo de la humanidad desde Wilhelm Wundt, ¿sí? Perdón. Y ver y ahondar en cada escuela, pues eso nos costaría muchísimo tiempo y nos costaría muchísimo esfuerzo, pero esa parte teórica fundamentada por la escuela alemana nos ha brindado herramientas y nos ha brindado un desarrollo del ser humano en condiciones óptimas, que lamentablemente la parte política, que influencia mucho en la parte social, ha hecho que la vida del ser humano no sea una vida adecuada, no sea una vida óptima, no sea una vida feliz, sino que nos ha metido en una serie de problemas, en una serie de contradicciones y de pocos entendimientos, y ha mandado al traste con esa felicidad que deberíamos tener todos los seres humanos. Doc, ¿cuál consideras que sea el rol del psicólogo en el campo social y comunitario? Pienso que el psicólogo social debe ser un maestro, debe ser esa persona que conduce, que lleva, y que al inicio de su labor debe llevar de la mano, ¿sí? Por lo que acabo de referenciar. Si tú le preguntas a una persona en la calle, incluso en tu misma universidad, le preguntas a un compañero de otra facultad, ¿tú qué me puedes hablar sobre la psicología social o qué sabes de la psicología social? Esa persona no te va a dar una mayor información. Entonces, aquí, ¿qué hace el psicólogo social? Educar como primera medida, enseñar como primera medida y desarrollar esa educación y desarrollar esa enseñanza con la gente a la cual puede acceder, a la cual le puede llegar, ¿sí? Las metodologías, pues las que tú vayas a aplicar, las teorías, las que tú hayas aprendido en la universidad, los procesos, los que tú ya sabes que se pueden aplicar con determinada sociedad, con determinado grupo. Eso yo pienso que esa es la labor principal, una labor muy hermosa, entre otras cosas, porque es chévere, como en el caso mío, ser clínico, donde yo estoy sentado frente a ti, ¿sí? Y de forma individual puedo ejecutar un proceso, puedo empezar a hacer una práctica terapéutica, pero es mucho más interesante y es mucho más fructífero que tú trabajes con todo un grupo, con toda una sociedad. ¿Por qué? Porque le estás llegando a mucha gente, porque estás culturizando, porque le estás enseñando, porque estás sacando de esa oscuridad en que se ha metido la psicología durante muchísimo tiempo. Hablar de psicología con un ser humano a veces es difícil. ¿Por qué? Porque los conceptos son tan erróneos. Si a ti te dicen que tienes que llevar a tu hijo, a tu padre, a tu esposo o a tu hermana a un psicólogo, lo primero que piensas de manera absurda es: no, es que mi hijo, mi esposo, mi padre, mi abuelo no está loco, ¿yo por qué tengo que ir al psicólogo? Y ahí empezamos a tener dificultades. Cuando tú tienes la posibilidad de acercarte a mucha gente, es decir, en forma grupal, tú le puedes ampliar tus conocimientos y el conocimiento de esa persona respecto de una escuela de una forma amplia y de una forma clara. Es la manera como nosotros, los psicólogos, tú, tus compañeros, tus docentes, vamos a enseñarle a las personas que nos rodean que la psicología es algo muy positivo, no es ese concepto anacrónico de que el psicólogo, si a mí me mandan al psicólogo es porque estoy loco, porque tengo problemas que son definitivamente difíciles de resolver. ¿Ves? Doc, muchísimas gracias por atenderme en esta mañana y de corazón, mil gracias, fue una experiencia muy bonita y pues todo lo que aprendemos de las personas con experiencia serán muy bien recibidas, Doc.